Buenas noches. Bienvenidos a esta presentación pública de la Red Ciudadana Partido X. Hoy estamos aquí para contar en qué consiste este movimiento ciudadano. Vamos a explicar quiénes somos, cuáles son nuestros objetivos y cómo vamos a llevarlos a cabo. Es importante que se conozca lo que se está gestando, porque es imparable y además es absolutamente novedoso tanto en la manera de funcionar como en los resultados que se pueden conseguir. Cada una de las personas que hablaremos hemos preparado una pequeña parte para explicar este proyecto. Yo soy Rubén, de Burgos, y paso la palabra a otro compañero que seguirá dando más detalles. Muchas gracias. Soy Fernando, de Málaga. La presentación de hoy se ha hecho a través de un crowdfunding. Hemos usado la plataforma Lánzanos, que es una web de microfinanciación colectiva. En poco menos de 48 horas se ha conseguido lo necesario para poder realizar este acto. Todos los gastos y comprobantes relacionados con el mismo se encontrarán en la página web La Red Ciudadana del Partido X. Como veis, se debe únicamente a los ciudadanos. Muchas gracias. Buenas noches, yo soy Patri, de Málaga, y os voy a explicar un poquito quiénes somos. Hasta ahora hemos sido un movimiento sin rostro. Los partidos tradicionales siempre nos han enseñado sus caras y eso no nos ha impedido que nos roben ni nos mientan. Se trata de corresponsabilizarnos como ciudadanos del cambio que merecemos y necesitamos. Nadie lo hará por nosotros. Se nos ha pedido que digamos quiénes somos. Algunos vamos a hablar hoy, pero hay otros muchos haciendo cosas importantes para que esto se pueda llevar a cabo. A día de hoy existen 13 nodos territoriales en diferentes ciudades por todo el Estado. Esta red está creciendo y se está replicando en cada vez más lugares. Además de las personas que estamos aquí y en los nodos, hay otras muchas personas que podéis encontrar en el apartado ¿Quiénes somos? De nuestra web. Son algunas de las personas que coordinan las distintas áreas de trabajo, apoyadas por muchas otras que lo hacen de manera menos intensa. Los roles son cambiantes según la disponibilidad, la competencia y la dedicación. Lo dicho, las personas somos importantes, pero más importante es lo que podemos hacer juntas. Buenas noches, mi nombre es Armando. Si venís a ver candidatos, esto no es aquí. Lo que hacemos es crear los cauces para que nunca más haya elecciones sin nosotros, sin los ciudadanos. Lo que veréis hoy es una red de ciudadanos que se ha puesto a trabajar para hacer lo que tenemos que hacer, cambiar la historia. Somos el imprevisto de sus planes electorales, la variable que lo cambia todo. Ciudadanos exigieron en la calle cambios en el sistema financiero y político. Y los políticos dicen, tienen que escucharlos porque se les está mandando un mensaje claro y contundente. Podemos coincidir en que nuestro sistema no es perfecto, pero en cualquier caso quiero transmitir que al funcionamiento democrático no hay alternativa. Y el funcionamiento democrático es con partidos políticos. Hay que valorar a la gente que se manifiesta, pero sobre todo hay que valorar lo que hay dentro de las urnas, porque la democracia es eso, no una exhibición de gente en la calle. Venga, aceptamos pulpo. La variable que lo cambia todo es que los ciudadanos nos organicemos en un pacto de mínimos, transversal y no ideológico, que barran del escenario a los causantes de la crisis y a sus cómplices políticos. Proponemos un método para catalizar las mejores propuestas que la sociedad ya ha creado y hacer operativa la democracia. Hola, soy Joaquín. Mucho se ha discutido y se ha debatido ya en la sociedad civil y consideramos en la comunidad científica tanto que hay propuestas excelentes para resolver la situación que solo necesitan llevarse a cabo y que solo los gobiernos impiden que se lleven a cabo. Y esto tiene que ser ahora. Tenemos una hoja de ruta desde el principio y alrededor de esta hoja de ruta de soluciones ciudadanas nos agregamos para construir un movimiento. La red ciudadana es un espacio de trabajo, un tren en marcha a toda velocidad para conseguir lo que dijimos que debemos conseguir y para conseguirlo ahora. Para ello es preciso pensar fuera de las cajas en las que quieren encerrarnos. No trabajamos desde la izquierda o desde la derecha, ni horizontal, ni verticalmente. Trabajamos en red, federamos competencias
y optimizamos la implicación y el trabajo de cada uno de nosotros. Sobre este trabajo crece el movimiento. Es un trabajo cohesionado y coherente, no crece por generación espontánea. Las personas aprenden de lo que ya hay, nunca partimos de cero, y se añaden a una red diversa pero sincronizada. Así crece este movimiento de forma imparable. Hay una media de 300 nuevas altas a la semana en la Agenda X. Es nuestra agenda informativa. Tenemos picos de 1000 altas en días como hoy. No hay afiliación, solo hay trabajo. Luego, por afinidad, hay otros espacios, como es el Grupo de Matriz, organizado en un foro, donde en este momento son activas 165 personas. Y los grupos de kernel o general o de nodo, donde están las personas que llevan o más tiempo o que dedican más tiempo y ensamblan todo el trabajo que hacemos en la red. Lo que estáis viendo es un pad, es una herramienta que nos permite trabajar de forma colaborativa, que nos permite escribir simultáneamente a todos desde cualquier punto. Esta es nuestra manera de funcionar. Pensamos que no es la única manera de hacer las cosas, pero nosotros queremos hacerlas así. No discutimos 1000 veces cómo hacerlo, sino que lo hacemos. No tiene por qué gustar a todo el mundo, pero nosotros vamos a hacerlo hasta el final. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Soy Puerto y participo a través del Nodo de Zaragoza. Vamos a conseguir democracia y punto. Democracia del siglo XXI. Vamos a tener herramientas para poder controlar y vigilar a nuestros políticos, a los gobiernos y a las instituciones, y así poder tomar las decisiones en las que nos conciernen. Una vez que tengamos democracia y punto, el resto de decisiones las podremos tomar a través de un marco de una verdadera democracia, en la que los ciudadanos seamos los soberanos y ejerzamos el poder. Buenas noches. Yo soy María y voy a hablaros un poco más de democracia y punto. Democracia y punto está pensada para ampliar al máximo el consenso y reducir el disenso en el proceso de toma de decisiones políticas y en el diseño y aprobación de leyes. Este método, democracia y punto, se compone de 4 mecanismos. La transparencia en la gestión pública es el requisito previo. Si los ciudadanos no tienen acceso a la información, no puede haber democracia. El referéndum es el mecanismo de cierre para cuestiones de gran calado y para las iniciativas legislativas populares. También planteamos el poder legislativo y el poder ejecutivo ciudadano, que se utilizan en otros lugares del mundo y que nosotros usamos para elaborar todos nuestros proyectos. El derecho a voto de manera real y permanente es el único que aún no se ha aplicado realmente, aunque no haría falta una modificación legislativa importante para ponerlo en práctica. Solo voluntad política. Esto nos lo va a explicar ahora Juan. Cuando se plantea y hablamos de voto permanente y real, lo que tratamos de conseguir es que uno de los artículos fundamentales de la Constitución española, el artículo 23, que reconoce a todos el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o indirectamente a través de los representantes legales, sea por fin real y efectivo. El voto permanente significaría que los ciudadanos podríamos en cualquier momento, y cuando así lo decidamos, entrar a votar las decisiones que creamos que nos afectan y que pueden verdaderamente influir en nuestras vidas. No significa que desaparezca la democracia representativa, pero esta democracia, que en realidad actualmente es restringida, se amplía y se hace democracia y punto. Es decir, que todos podemos participar. Es necesario implantar esto para que los legisladores, sabiendo que estamos ahí y que podemos tumbar cualquier decisión que sea contraria a nuestros intereses, se lo piensen muy mucho antes de hacer lo que se está haciendo no solo en España, sino en muchos países, que es tomar medidas impopulares. Señores, el pueblo somos nosotros, por favor, no adopten medidas contra nosotros. Para eso no los hemos elegido. Muchas gracias a todos. Soy Xavi, de Mallorca. Los ciudadanos debemos tener las herramientas para tener el control. Las herramientas están ahí. Debemos ir y ponerlas en marcha. Para la otra gran emergencia, la económica, también necesitamos democracia. Democracia económica. El sistema actual está planteado para que unas grandes multinacionales, en connivencia con los gobiernos, nos exploten como carne de matadero.
Las crisis sirven para esto, para conseguir mano de obra barata y desesperada para grandes empresas sin más alma que el poder financiero. Todas estas personas somos la gran mayoría de la ciudadanía. Algunas veces somos trabajadores, a veces autónomos, a veces pequeños empresarios, funcionarios, parados o pensionistas. A veces todo esto en un breve lapso de tiempo. Y como siempre, sus leyes están pensadas para explotarnos, dividirnos y enfrentarnos, cuando en realidad somos los mismos. Y tenemos grandes capacidades para crear, en colaboración, las condiciones para generar trabajo y una vida que valga la pena ser vivida. Los ciudadanos somos actores de la economía, con capacidades e influencia sobradas para exigir una economía para las personas. Es nuestra obligación, así lo vamos a hacer, les guste o no. Iñaki nos va a explicar cómo. Por un lado, acabar con la prepotencia, el despilfarro y la corrupción. Y por otro lado, cambiar un modelo económico que favorece la explotación y el empobrecimiento de todos en beneficio de unos pocos. Ponemos en valor lo que sí sabemos hacer, lo que sí vale la pena ser utilizado. La generación mejor formada de nuestra historia y con ella su capacidad de innovación está abandonando el país y esto lo tenemos que parar. Hay que aprovechar ese potencial. Ya tenemos las bases necesarias y para hacer esto abriremos comisiones ciudadanas de trabajo. Estas comisiones tienen la función de vigilar y acompañar enmiendas ciudadanas a las propuestas. Están compuestas por personas que participan en la red ciudadana y por garantes expertos independientes. La primera comisión ya ha sido anunciada, está en marcha. La componen Hervé Falciani, informático que liberó una lista de evasores fiscales y que colabora actualmente con los gobiernos en la lucha contra la corrupción. Raúl Burillo Pacheco, inspector de Hacienda, con un papel clave en casos como Palmarena, NOS y maquillaje. 15M Parrato, colectivo ciudadano que impulsó la querella contra Rodrigo Rato y 33 de Bankia. Y Antonio Moreno. Antonio lleva 18 años denunciando ilegalidades en la facturación del recibo de la luz por parte de las eléctricas. Ahora más o menos hemos expuesto un poco el cuadro en el que estamos trabajando y queremos decir que esto es lo que realmente vamos a hacer. Y pensamos que es el momento de la ciudadanía y que tenemos las condiciones para hacerlo. Y ahora Jaime Miquel, un experto analista electoral independiente, nos va a explicar por qué realmente existen estas condiciones. Bien, ¿qué sucede? Nos encontramos ante la crisis del sistema en su conjunto, es decir, transcurridos 36 años de democracia, los políticos y los partidos políticos están en la esencia de todos los problemas porque hunden el prestigio de las instituciones. El PP ha perdido 4,4 millones de votos desde el año 2008, el PSOE 6,5 millones de votos desde el año 2008, la abstención ha aumentado en 7,6 millones y la diferencia es lo que han ganado otros partidos, 1,5 millones, y Izquierda Unida, 1.600.000, UPyD y otros y blancos 1 millón. Y se ha dimensionado un nuevo espacio electoral, la ruptura, el espacio ciudadano de ruptura de las sociedades endeudadas del sur de Europa. Es común a todos los países endeudados del sur. Bueno, llevo 30 años haciendo números de esto de las elecciones para todos los partidos. He trabajado prácticamente. Se me conoce, o sea, si alguno quiere... Los partidos me conocen. Trabajo para ellos. Sé que una candidatura ciudadana que aglutine ese espacio de la ruptura puede tener tranquilamente 1.250.000 votos en las siguientes elecciones europeas, que son 5 eurodiputados. Vosotros, Red Ciudadana, el Partido del Futuro, aportáis a la política un método del siglo XXI para la representación pura o automática de los ciudadanos. El método de la democracia y punto. Bueno,
Su valor es incalculable en los tiempos actuales. Red Ciudadana es el método de la representación coincidental y es por esto que sois la candidatura mejor preparada para estructurar este espacio. La expresión electoral de la vanguardia ciudadana, la implementación electoral de las multitudes conectadas. Eso es lo que estáis aportando. Vuestro método es científico, es serio y os animo a presentaros a las elecciones ya mismo. Digo, estáis implementando un sistema tecnológico de democracia directa en tiempo real, ni más ni menos. O sea, eso es pues, algo asombroso, ¿no? Y la verdad es que veo que lo estáis haciendo de verdad. Contad conmigo para su formulación en modo electoral. Os llevaré por el camino más corto. Muchas gracias, Jaime Miquel. Muchas gracias, Jaime, por esta valiosísima aportación. Es que es el momento de que dejemos de hablar de qué va a pasar y comencemos a hablar de qué vamos a hacer. Ya hemos comprobado las consecuencias de dejar temas tan importantes como la democracia, la economía, la vivienda, la sanidad, la educación o la ciencia en manos de los políticos. Es hora de recuperarlo. La democracia necesita un rescate ciudadano. En los últimos años, millones de personas indignadas hemos conseguido ponernos de acuerdo y construir un gran consenso ciudadano. Pero no hemos conseguido el objetivo final de echarlos para recuperar nuestra soberanía y salir de este pozo en que nos han metido. Nunca más una clase política que tome decisiones contrarias al interés de la mayoría. Nunca más unas elecciones sin nosotros, sin vosotros, sin los ciudadanos. Nunca más unas elecciones en las que se hable de los temas que les benefician a ellos en lugar de hablarse de los problemas que tenemos nosotros. Y si para ello es necesario presentarse y ganar, lo haremos. Hay gente que dice que es difícil y es verdad. Debemos trabajar muy duro y con mucho rigor. Hay gente que dice que se debería rehacer todo de cero y lo vamos a hacer, se tiene que hacer. Pero empecemos por lo más fácil, lo posible y lo más lógico. Echémosles de ahí. Por dignidad, por justicia, aunque fuera solo por esto, esto es un deseo imparable y un movimiento imparable. Y en esta lucha por la dignidad no tenemos nada que perder, solo podemos ganar. Porque esta vez nadie gana si no ganamos todos. Muchas gracias.